Bueno, Laura, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Eh, Antonia. Laura es sexóloga y es matrona. Mm. Y bueno, tiene una tienda online súper chula también para que cotilleéis las que os apetezca, las que estéis al otro lado. Apuntadla bien. Y bueno, pues como ya dije, me apetecía un montón inaugurar contigo, Laura, esta temática de la sexualidad y la erótica con mirada feminista, ya que tú también eres bastante cañerita en este tema. Y, ¿Cómo y no? cómo no, hacerlo desde un tema tan invisibilizado como es la sexualidad durante la maternidad, ¿no? Además, diré que Laura ya me picó con el tema, me dijo, es un tema que a mí me encanta. Sí. Así que dije, pues adelante con ello, que hace falta hablar más de esto. Me lo encuentro un montón en los talleres. Y bueno, pues la primera pregunta que tenía para ti era precisamente qué es lo que te encuentras tú más en consulta como sexóloga y matrona. No solo en consulta, sino también, como yo digo muchas veces, en las conversaciones de pasillo, ¿eh? Es un tema, la sexualidad en la maternidad es un tema, como tú dices, súper invisibilizado. Las mujeres, cuando deciden entrar en esta etapa de la maternidad, se, se instruyen y leen mucho y todo sobre el embarazo y sobre el parto, pero luego hay una parte que es el después, que tiene un gran mundo por descubrir, entre ellos esa nueva etapa que es la sexualidad, ¿no? En la crianza. Entonces, a mí lo que más me llega en esa etapa son básicamente dos. Uno, problemas relacionados con el deseo y otros relacionados con el dolor. Yo creo que son las dos grandes consultas en esta etapa. De hecho, todas las preguntas que me han llegado a través del cuestionario del otro día tienen que ver con el deseo. Todas. Sí, me lo imaginaba, me lo imaginaba. Sí, sí. Pero además es una consulta que creo que o sea, no la podemos acotar en un tiempo, porque alguna dice, bueno, puedes pensar, bueno, pues unos meses después del parto, ¿no? ¿Cuánto tiempo después del parto? Es habitual hacerse esa pregunta de, jolín, ¿qué está pasando en mi deseo? ¿Qué está pasando en mi sexualidad? Y realmente no hay un tiempo concreto. Hay mujeres que lo viven en un tiempo más corto, unos meses después del parto, y hay mujeres que esa etapa se alarga muchísimo más y pueden consultar por ese tema 2 o 3 o 4 años más tarde, porque es algo que no está resuelto, pero que tiene un inicio muy claro, ¿no? Y claro, voy a aprovechar esta pregunta, aunque la tenía más adelante, porque ya lo enlazamos con el tema que justo es de lo que estamos hablando. Y a mí me viene, primero, que las preguntas que nos han hecho es que efectivamente van por ahí, porque algunas decían, hace 2 meses que di a luz, hace 6 meses, hace 2 años, como que con muy distintas, o sea, con muy distintas experiencias y con distinto tiempo. Pero además es que una cosa que me encuentro, a ver qué es lo que te encuentras tú, que primero dime tu opinión. Cuando la pregunta exactamente qué es lo que genera la mayor frustración en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que ves tú que genera más frustración en cuanto al deseo? Yo creo que habría dos cosas. Por un lado, el no sentir ese deseo cuando una mujer sí ha tenido una buena relación con el deseo sexual antes de la maternidad y de repente es como un malestar que tiene que ver contigo, ¿no? Es que tiene que ver como, jolín, ¿qué me pasa, no? ¿Qué me pasa? Por qué no estoy como antes? Y luego otro malestar también, que es en relación a mi pareja. Cuando estas mujeres, que generalmente a mí las que vienen a ver tienen pareja, es un malestar por eso es que no estoy cumpliendo, ¿no? Lo pongo así, Totalmente. pero me entendéis perfectamente. Uh-huh. No estoy cumpliendo con aquello que debería de estar cumpliendo. Y, y yo eso lo veo no solo en la maternidad, sino creo que es un factor que yo siempre explico y que a mí me alucina y que está descrito incluso en la bibliografía, de que las mujeres vivimos muchas veces la satisfacción en nuestra sexualidad en función de cuánto de satisfecha está nuestra pareja. Que es esa cosa de que tú preguntas y dices, bueno, pero tú cómo estás, ¿no? ¿Tú cómo te encuentras? Y a lo mejor tú dices, bueno, no, bien, pero es que él, no, ya, pero tú, no, bueno, sí, pero es que él, ya, pero, ¿sabes? O sea, centrémonos. Siempre desviamos la atención en nuestra pareja y eso está descrito así y eso me parece un dato súper importante. Entonces, cuando llega esta etapa y de repente nuestro deseo se ve mermado, quizá no en todas las mujeres, porque también hay que ver que luego hay parejas en que ocurre lo contrario. Hay mujeres que siguen teniendo un deseo
o incluso un alto deseo después del parto, en esta nueva etapa, y en cambio es nuestra pareja la que no. En cualquiera de las dos formas genera mucha ansiedad o mucho malestar en la pareja. Vale, podemos diferenciar estas dos situaciones porque, claro, como yo trabajo solo con mujeres... Yo también, ¿eh? Tú también, vale. Entonces Sí. es como que lo sabes por ellas, ¿no? La parte de la pareja. Efectivamente. Claro, yo Sí. me encuentro con muchísima culpa de decir, bueno, yo es que en este momento de mi vida estoy, pues, no doy abasto, estoy cansada, es que no puedo pensar en eso. Es como que no está ni mucho menos, ni siquiera en mis pensamientos y me genera mucha culpabilidad porque en muchos casos hay una especie de presión no intencionada por parte de la pareja, como me enfado, me siento abandonado, ¿no? Como que ahí de repente, como que no nos encontramos en el mismo nivel, eso veo yo, ¿no? Muchas veces. Sí. Y luego, claro, por el otro lado, ¿qué les ocurre a los hombres para que se haya visto modificado su deseo en esta etapa? Son los menos, ¿eh? También es verdad que a mí la consulta que más me llega es por bajo deseo sexual en la mujer. Y cuando ese malestar es nuestro. Yo creo que esto tiene mucho que ver con esas expectativas que nos ponemos, ¿no? Y el no escuchar nuestro momento, que no solo ocurre después del parto y en la crianza, sino que ocurre en un montón de momentos en nuestra vida. Y yo al principio no lo veía tan así, pero yo cada vez tengo más claro, y eso es una reflexión que hago, que no sé si alguien pues está de acuerdo conmigo o no, pero ya llega un momento en que esa mirada feminista que me sale, que no puedo evitar de repente decir, bueno, ¿y cómo sabemos? O sea, ¿cómo sabemos? ¿Y por qué tenemos que centrar la normalidad en ellos y la anormalidad en nosotras? O sea, ¿por qué después de en una etapa en la que nuestras prioridades cambian, en las que nuestra energía está puesta, nuestro foco en otra cosa completamente distinta, que para nosotras es muy importante, y entiendo que para la pareja es muy importante? Y que O sea, supone una revolución completa en tu vida. Vale. Entonces, ¿por qué vemos normal que se siga manteniendo un deseo sexual cuando yo escucho a esas mujeres y digo, pero si es que lo normal es no tener deseo? Si es que es normal que en este momento de tu vida estés así, porque ahora mismo el deseo sexual o la sexualidad está en otro plano, en otra escala de prioridades. Y tampoco pasa nada por admitir eso, ¿no? Quizá esa exigencia de cumplir de nuevo una sexualidad que no es nuestra, que no es nuestra mirada, es la que nos produce tanto malestar. Es que ese foco es quizá el de mi pareja, no es el mío, ¿no? ¿Se puede cambiar esto? Es decir, bueno, ahora te iba a preguntar también qué es lo que trabajas tú de algún modo, qué es lo que les dices a estas mujeres y si son dos preguntas distintas. Por un lado esa y luego por otro lado si podemos cambiar esa perspectiva, porque es que esa perspectiva para mí se aplica a todo lo que tiene que ver con la sexualidad femenina, que es que la sexualidad no está construida por y para nosotras, todo lo que nos estamos encontrando es porque nosotras no estamos en el centro. Si aprendemos a colocarnos en el centro nosotras, la mirada es distinta, pero claro, en parejas heterosexuales luego tenemos que integrarles a ellos y eso es otro reto largo, Es ¿no? un reto muy complicado porque la mayoría de mujeres vienen a verme solas y para mí es fundamental que acudan ellos porque esto que yo les digo, es que esto que yo te estoy contando, yo sé que tú lo entiendes perfectamente, pero o que incluso es capaz de calar en ti, pero es que necesitas que esto también lo integre tu pareja, porque si no, al final es una lucha que nunca vamos a terminar de entendernos. Entonces, nosotras necesitamos recuperar o tener ese foco y ellos necesitan, de alguna manera, soltar y dar ese espacio a las mujeres. Y eso hay parejas que lo entienden, hay parejas que no, y hay parejas con las que se puede trabajar mejor o peor. Y seguro que tú te has encontrado gente en consulta que tú planteas tu enfoque y de repente, pues a lo mejor no vienen más. ¿Por qué? Pues porque no es su manera de ver las cosas. A lo mejor vienen y ellos lo que quieren o ellas lo que quieren es, no sé, pero dame algo para que yo tenga más deseo. Entonces yo no puedo trabajar de otra forma. Te voy a contar una anécdota porque, claro, como yo en sí no paso consultas, sino que al final son los talleres y los procesos que hago son muy cerrados. O sea, las mujeres que vienen por eso. Pero ¿qué ocurre muchas veces? ¿Qué me encuentro? Y es una cosa muy curiosa y a la vez, si me permites decirlo así, estoy en este momento en el que me permito decir todo. Incluso es un poco perverso. Me encuentro muchas veces a muchos hombres que dicen, jolín, Sonia, es que tienes que trabajar con mi mujer.
¿sabes? Como Efectivamente. pues compañeros o, bueno, en fin, como gente del entorno. Es que tienes que trabajar con mi mujer porque no sé qué, tal cual. Pero luego, cuando vienen a los talleres, ya de repente les cambia el chip y ya no les mola tanto. Porque, claro, Claro. ellos piensan que, que una sexóloga te va a enseñar a follar más, básicamente. Es la idea que tienen en la cabeza. Y cuando de repente hay un empoderamiento por parte de la pareja y dice, es que hoy no me apetece y tengo derecho a que no me apetezca porque estoy en este proceso tal y tal, es como, ahora ya no me gusta, ahora ya mejor que no hubieses trabajado esto, ¿no? Claro, porque la mirada de esos hombres es, voy a acudir a una sexóloga para que ella tenga una sexualidad que me venga bien a mí. Y esa Efectivamente. no es la mirada, eso no es, o sea, yo no voy a hacer eso. Yo voy a intentar por todos los medios que ese malestar no esté, pero evidentemente empoderando a esa mujer y dándole permiso, ¿no? Porque yo creo que tenemos que entender, sobre todo si nos centramos en esta etapa, porque eso pasa también en otras muchas etapas, ¿eh? Pero si nos centramos en esta etapa de la crianza, digo crianza, yo siempre digo crianza porque posparto se puede como entender justo después del parto, ¿vale? Y crianza a mí me parece que es una época como que se alarga más y que tiene más variabilidad, ¿no? En la época de crianza una mujer puede ser un niño de 1 año, un bebé de 1 año o un bebé de 3 o de 5, ¿no? En fin. Entonces, en esta etapa de crianza, se me ha ido el hilo de lo que te estaba diciendo. Sobre el tema de que esto que contaba yo puede ocurrir en varias ocasiones, lo Ah, de... Sí. ya está, ya. Entonces, yo lo que me encuentro son, si me permites generalizar o si podemos generalizar, ¿vale? Entendiendo que luego está la variabilidad siempre, pero mujeres que trabajan fuera de casa, que siguen encargándose, porque, a ver, eso es nuestra realidad, seguimos encargándonos de casi todas o la mayoría de tareas domésticas, y si no es de tareas, de pensar las tareas, porque esa carga mental de yo me encargo de todo, eso para mí es una realidad que choca a las mujeres. De repente es como una bofetada. Es como una bofetada de decir, jolín, es que esto yo no pensaba que era así, ¿no? O a mí esto nadie me lo ha contado. Cuando tú de repente eres madre y tienes 1,5 millones más de cosas en la cabeza que no tenías antes, tienes que trabajar fuera de casa, sigues trabajando mucho más que tu pareja dentro de casa, con lo cual tu cabeza, yo lo llamo siempre como un poco como de cabreo, así como interno, ¿no? Las mujeres están muy cansadas y muy cabreadas, aunque no lo admitan. Es a veces como un cabreo que va por dentro, ¿sabes? Y en esa situación, que no viven igual ellos, es que el deseo no puede fluir de la misma manera. Es que toda mi energía, todo mi cuerpo y mi mente está puesta en otra cosa. ¿Me explico? Entonces, ese momento, o sea, o darse cuenta de esa realidad, para mí, es la vivencia que hacen muchas mujeres. De repente es como que se caen del guindo y dicen, ay, Dios mío, esto cómo es, con lo modernas que somos. Y es Y tremendamente duro, claro, que es lo que veo yo, claro, ¿no? En mi entorno, que al claro, final es un es choque. tremendamente, claro, es tremendamente duro, incluso para mujeres que tienen una conciencia. O sea, yo tengo una conciencia feminista de la igualdad, tengo una pareja que también la tiene. Y aún así, pues esas cosas las hemos vivido en casa, ¿no? De decir, jolín, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Y eso hay que trabajarlo. Eso lo tengo que trabajar yo y lo tiene que trabajar mi pareja. Y entonces podremos adaptarnos a esta nueva etapa en igualdad. Pero mientras no sea así, ¿Por dónde empiezas, Laura? ¿Hay un punto por el que empezar? Por darles un punto de partida a las mujeres que nos estén escuchando y que están diciendo mucha carga, tal cual. Esto es agotador, totalmente de acuerdo, ¿no? Nos están poniendo. Eh, por dónde empezamos? yo creo que un punto de partida muy bueno es sobre todo darse cuenta. Yo digo, haz una lista de todas las cosas que tú haces y piensas en un día. ¿De ¡Buf! qué cosas? Vale. Entonces, y dentro de esta escala de cosas, ¿dónde está tu cuidado, tu sexualidad? ¿No? Que sería un gran grupo de cosas. Pues a lo mejor en esta etapa de tu vida esto está muy, muy, muy alejado de tus prioridades y de lo que tú haces en el día a día. ¿Cómo podemos que eso escale posiciones? Delegar. No podemos hacerlo todo. No podemos hacerlo todo. Yo creo que darse cuenta de eso es un paso súper importante.
Y otro paso importante es entender el momento. Entender que después del parto, tu cuerpo, tus hormonas, tu energía es otra. Ayer yo te puse un mensaje y te dije, eso es la progesterona, no luches contra ella. Porque ayer le dije a Laura, ¿Pero qué me pasa? llevo un mareo, digo, le he cambiado el directo 2 o 3 veces ya, No, no le he mandado las preguntas, bueno, en fin, que llevo un caos total y le dije, Laura, tengo el cerebro, como te dije, que lleva a otro ritmo, o sea, llevo unas semanas que mi cerebro va a otro ritmo, y tal cual, efectivamente. Si quieres, otra pregunta también tenía que ver precisamente con lo que nos ocurre fisiológicamente durante el embarazo y luego también, ¿no? Como que o sea, doy fe que aunque lo haya estudiado, hasta que no lo he vivido en mis carnes, no he flipado tanto de cómo o sea, es que es una revolución la que llevamos en el cuerpo. Entonces, explica un poco qué nos ocurre fisiológicamente en esta etapa de nuestra vida. Ya hay estudios que dicen que desde el momento en el que una mujer sabe que está embarazada, conoce su test de embarazo positivo, ya hay cambios en su deseo sexual, en su capacidad de excitación, en su capacidad de llegar al orgasmo. O sea que imagínate, ¿no? No solo es que esas hormonas están empezando a influir en mí, sino también en mi conciencia de embarazo, ¿no? Es verdad que la etapa de embarazo y posparto es una etapa donde las disfunciones sexuales se acentúan. Y digo se acentúan porque pueden aparecer dificultades que antes no existían, pero también es verdad que hay muchas mujeres que ya vivían una sexualidad un poquito así. Eso es muy típico de, bueno, yo siempre he tenido un problemilla ahí como arrastrando, ¿no? Pero ahora más. Entonces, desde mi punto de vista, el tener una sexualidad, una buena sexualidad antes del embarazo, va a condicionar también cómo vivamos esa sexualidad durante y después, ¿vale? Pero está claro que tenemos el factor hormonal en el embarazo, de cambio también cambios corporales que yo noto fruto de esas hormonas, ¿no? El cansancio, el sueño, el que parece como que vas a ralentida, ¿no? No sé si te notas así, pero parece que tengo que ir más despacio, ¿no? Y después del parto, todo eso está ahí, hay que hacerle caso. Tenemos que escuchar nuestro cuerpo. Y no pasa nada. A lo mejor en esta etapa tienes que dormir más, tienes que descansar más, tienes que dejar cosas que no son tan importantes, las tienes que dejar, ¿no? Y no puedes llegar a todo. No pasa nada. Ese decirnos no pasa nada cuesta mucho. Y después del parto, evidentemente hay una bajada de repente de la progesterona y de los estrógenos, una subida de la prolactina, y eso es un cóctel hormonal también muy heavy, que va a hacer que muy probablemente nos cueste más lubricar, excitarnos, llegar al orgasmo incluso, ¿vale? No todo es hormonal, ¿eh? Yo soy de la opinión de que al cuerpo y a las hormonas hay que hacerle caso, pero también tenemos una parte social ahí, cultural, que está ahí súper potente. Pero la realidad también es esa. Y también hay muchos estudios que dicen que nuestro córtex cerebral, nuestro cerebro, por culpa de la prolactina y la oxitocina, está pues más predispuesto a tareas dedicadas al cuidado y no tanto a tareas relacionadas con el deseo y la reproducción, ¿no? Que también tiene su sentido. Si lo piensas, claro, como he tenido un bebé, voy a centrarme en eso y no en otra cosa, ¿no? Que tenga que ver más, pues bueno, otra vez con las hormonas de deseo, de excitación, etcétera. O sea Ahí, una dime, vez que tú cuentas esto y das una explicación, que hay una explicación potente de base, ¿no? Para que nos ocurran todas estas cosas en un periodo de nuestra vida que es una revolución, y más si llegas de primeras y, en fin, como que te encuentras de cara con una realidad que quizá ni te habías imaginado. ¿Tener esta información en la mano sirve? ¿Te das cuenta de si supone más permiso después o aún así seguimos en esto? Yo creo que para las mujeres es un alivio. Es un alivio pensar, es que yo no soy un bicho raro, esto le pasa a más mujeres porque es algo normal en esta etapa. Porque ya te digo, esa vivencia de a mí me está pasando algo, no cumplo, no estoy como antes, todas esas cosas que hemos hablado pesan muchísimo. Y yo creo que encontrarse, a mí me gusta mucho dar talleres de maternidad, de sexualidad posparto y juntar esas mujeres. Y
solo, o sea, vamos a decir, ¿qué dificultades tenéis? O sea, ¿qué os parece que ahora es más difícil en cuanto a vuestra relación sexual y de pareja que no era antes? Y eso o sea, son cosas que se ponen en común. De repente es como, ah, igual que yo, igual que yo, igual que yo. Entonces, a ver, ¿no? Vamos a entendernos en que esa fase la estamos viviendo todas. Y, y yo creo que sí es un alivio para las mujeres, la verdad. ¿Qué Y ocurre? yo Termina, no, iba a termina. decir que a mí me gusta mucho que estas reuniones solo haya mujeres porque se permiten el expresar muchísimo más, ¿no? Pero por otro lado, de repente vienen algunos hombres que se quedan ahí como callados, pero de repente digo, eso también está bien, porque si no, ellos también, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, también se tienen que enterar de esto. O sea, que están las dos caras de la moneda. ¿Por qué crees? Porque, claro, yo digo, Joker, es una realidad muy invisibilizada, no se habla, ¿no? Mm, Pero de estos temas. Pero cuando luego una empieza a hablar, mm. se va soltando, ¿no? Y entre nosotras, pues sí que se genera como una empatía de decir, jolín, pues a mí me pasa igual, tal, y de repente nosotras llegamos a ese punto en el que aceptamos, o sea, entendemos y aceptamos que es lo normal, por tanto, vale, un descanso. Pero, ¿qué pasa por el otro lado? Quiero decir, y hablo en general, hablo de parejas heterosexuales porque es lo que más me encuentro, Yo porque es también. donde esto ocurre más. Eh, ¿Qué pasa luego? ¿Por qué nosotras sí que somos capaces de entender que esto es lo normal y sin embargo por el otro lado cuesta tanto entenderlo, integrarlo como que es la normalidad y, bueno, tranquilidad, ¿no? Tiempo al tiempo. ¿Por qué cuesta tanto? Porque ese cambio no les beneficia. Esto está claro. O sea, que me estás diciendo que lo que es normal es algo que no me viene bien. Si es que no me viene bien. Lo digo, no, o sea, no es una cosa consciente de ellos, ¿no? No como... Sí, sí. Pero de alguna manera es como, jolín, entonces la sexualidad, como yo la tengo entendida, resulta que es que yo tengo que dar espacio, que a lo mejor tengo que utilizar más la masturbación, que no presionar, tal y igual. Entonces yo ahí pierdo. La sexualidad heterocéntrica, coitocentrista y esa visión masculina sale perdiendo. Entonces, claro, cuando yo pierdo privilegios y pierdo de alguna manera esa hegemonía, pues me cuesta más, claro, cuesta más. Yo digo, necesitamos talleres, o sea, que haya más talleres de paternidades, o sea, de cómo, o sea, entre hombres poder hablarlo y poder compartir esta información y trabajarlo, porque es que es muy difícil. Yo lo veo en todo el entorno, en los talleres. Nosotras somos capaces, claro, para nosotras estamos en la posición de desventaja, la sexualidad Mm, no nos la venden para nosotras. Entonces, en el momento en el que entendemos esto, vale, fácil, porque entonces yo quiero construir una sexualidad para mí, pero su caso es el contrario, es la sexualidad ya está para mí y ahora sí, tengo que cambiarla a algo que sí, en principio, yo creo que no me va a beneficiar, pero que luego, efectivamente. muy Luego posiblemente, sí, te vaya a beneficiar. luego en realidad, yo creo que en realidad no les perjudica tanto. Lo que pasa que, bueno, porque esa sexualidad al final, donde siempre es enfado, trae problemas, nos trae discusiones, al final eso que nos trae de bueno, ¿no? O sea, es mejor cambiar esa mirada y tener una paz, ¿no? En eso, que no seguir enfrascados en eso, ¿no? De todas maneras, yo también creo que cada vez hay esas nuevas masculinidades que están ahí y que realmente yo veo hay mucha diferencia en eso. Hay mucha diferencia en esos nuevos modelos de entender la masculinidad, de entender la sexualidad y que sí, hay que seguir trabajándolo, pero que hay hombres con muy buena base ya y eso es muy importante. Y tienes que ver con quién te juntas. Lo siento. Eso es así. Hay una parte que no la podemos arreglar, ¿sabes? Que viene Así de de claro, pero así de real. que es así. Sí, porque yo a veces veo parejas que digo, es que esto no hay por dónde cogerlo. Chica, pues que tú lo has elegido eso. Hay una parte que podremos trabajar y otra parte que Yeah. no va a querer, no se va a querer trabajar, que no se va a poder, porque esto no es así, ¿no? Pum, ya está, toma. Es que esto no es así. Tenía, o sea, para pasar a otra pregunta que tenía, ¿qué cosas concretas crees que necesitamos saber Mm. para afrontar los cambios sexuales que ocurren en nosotras durante el embarazo y después del embarazo? O sea, posparto, toda la parte de crianza.
¿qué crees que nos hace falta saber antes? ¿Qué podríamos, si tuviésemos cierta información? Nos hace falta saber, pues sería muy amplia, ¿no? La pregunta, pero nos hace falta saber a una persona, a una mujer que esté embarazada o una pareja que vaya a tener su primer hijo, creo que es importante que sepan que su vida sexual va a cambiar y que eso, que no significa que vaya a cambiar a peor, ¿vale? Pero va a cambiar y que todo Importante depende. apunte. ¿El qué? Digo, importante apunte, porque fíjate que Sí. para mí eso es, claro, encima, desde donde yo lo trabajo, más todavía, es uno de mis grandes miedos. Y es importante hacer ese apunte de, va a cambiar, pero Va a no cambiar. tiene por qué ser a peor, pero No, va a cambiar. pero va a cambiar. Lo importante es adaptarse a esos cambios. Nada más. Igual que, por ejemplo, otra etapa, podríamos poner otro ejemplo, por ejemplo, en la menopausia, ¿no? Tu cuerpo va a cambiar, tus hormonas van a cambiar, tu estilo de vida va a cambiar, porque es otro momento diferente. Pues la maternidad es igual, es otro momento diferente de tu vida. Entonces, posiblemente, muy probablemente su sexualidad va a cambiar. A peor, no tiene por qué, no tiene por qué. Pero sí es verdad que hay que adaptarse a esos cambios. Y yo siempre digo, es necesario que esa pareja sepa que más que nunca hay que ver la sexualidad en un concepto amplio, en que la parte genital tiene importancia porque está ahí, la tiene, pero yo creo que hay una cosa en común en las parejas después del parto y es que se olvidan, yo dices, os olvidáis de la piel, de los abrazos, del pararse, del detener un momento el tiempo y decir, ostras, vamos a volver a conectar tú y yo, que ya no somos dos, que somos tres, pero tú y yo tenemos que seguir conectándonos de alguna manera, ¿no? Entonces, muchas veces, como ese malestar tiene que ver mucho con la penetración, con el deseo de penetración, es un malestar a veces que se centra mucho en lo genital, pues claro, abandonamos la sexualidad porque abandonamos lo genital. Y eso es un gran error. Yo a veces digo, vale, o sea, tienes un bebé, estáis cansados, lleváis un montón de cosas para adelante, pero ¿cuánto hace que de repente no te paras y simplemente os abrazáis, o sea, os tocáis? Porque, ¿no? Eso a veces es como, sí, pero es que eso va a llevar al sexo. Pues igual no. Igual no, igual la sexualidad hay que entenderla más globalmente que nunca. Y es uno de los grandísimos problemas casi aplicado en todo, ¿no? En la sexualidad, esa parte de, en el momento en el que el coito es un problema, nos olvidamos de todo lo demás, no vaya a ser que por hacer algo mi Efectivamente. pareja piense que va a ser un coito, entonces al final es un follón, por total pierdo todo, ¿no? Y respecto a esto que decías, me viene a la cabeza una experiencia, ¿no?, que acabo de vivir yo, que es cierto que, claro, a nivel genital, ya no sé, claro, en el posparto todavía no lo he vivido, cambian muchísimo las sensaciones, ¿no? Entonces es verdad que a veces nos resistimos a esos cambios cuando podríamos como reconocernos en otra faceta. Es decir, no, tengo que intentar hacerlo como lo hacía siempre. Y eso lo veo también mucho en los talleres. Para Claro. mí, el estar bien supone recuperar la sexualidad de X tiempo atrás, ¿no? Entonces, no me permito explorar esta nueva faceta. Y el otro día, en un taller que era de yoga y preparación al parto y tal, te lo juro que viví uno de los momentos más eróticos de todo mi embarazo, porque era simplemente una postura de sentarte, pues mi pareja detrás, yo delante, un acariciar, que era acariciarte todo el cuerpo, acariciarte la tripa, todo, me pareció excitante totalmente. Y sin embargo, no nos damos, o sea, es como que no integramos eso tampoco. Fíjate, incluso sabiendo la teoría, ¿sabes? Entonces, es como, me viene a la cabeza eso de darnos permiso para explorar otras nuevas facetas de lo que vendrán, pero no sé por qué no está integrado en nuestra cultura social, en nuestra cultura sexual, si es el tiempo, si es la vergüenza, no sé qué es. Sí, sí. Pues yo tampoco tengo una respuesta concreta porque no lo sé. Supongo que son muchos factores los que influyen, ¿no? Pero está claro. Yo a veces digo, una pareja puede vivir sin penetración mucho tiempo. ¿Qué pasa por no tener penetración? Pero no podéis vivir sin contacto íntimo, sin intimidad, sin abrazos, sin eso que nos diferencia a somos amigos o somos pareja, ¿no? Hay algo erótico entre nosotros. A lo mejor esa erótica ahora mismo hay que reinventarla, pero sigue estando ahí. Entonces,
eso de alguna manera yo creo que es súper importante, yo creo que es muy importante. Luego también cambia mucho el cuerpo, por ejemplo, el pecho. El pecho para muchas mujeres, para muchos hombres es algo como muy erótico, una zona erógena. Y después del parto, sobre todo si esa mujer está dando el pecho cambia, tiene otra función en ese momento de tu vida. Y cambia mucho la erótica del pecho, por ejemplo, ¿no? Y a veces pasa el tiempo y a las mujeres les cuesta recuperar ese erotismo de esa parte del cuerpo. Son a veces pequeñas cosas que se pueden ir trabajando en diferentes momentos, porque una mujer puede estar dando el pecho 2 años. ¿Y qué pasa? Entonces no vamos a erotizar el cuerpo, ¿no? En la parte del tronco en 2 años. Vamos a quitar esa erótica. No sé, ¿no? Hay que abrir un poco... Y hablas del pecho, pero la siguiente pregunta que te iba a hacer es ¿qué ocurre con el autoestima corporal? Que eso es otra cosa también, pues que me encuentro muchísimo, porque por desgracia, como digo, siempre se nos permite tener un tipo de cuerpo y en el momento en el que cuanto más nos alejamos de ese canon, peor, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre con los cambios corporales que se encuentran o que nos encontramos muchas mujeres y que eso y nos hacen no poder ni siquiera mirarnos a nosotras mismas? Pues esa parte de la maternidad invisibilizada, que son las estrías, la barriga colgandera, el pecho caído, que es la realidad de todas las mujeres, de todas las mujeres. O sea, me da igual que me pongas de ejemplo, que salga en la tele o en una revista que parezca que no. Está escondiendo marcas de maternidad. Están ahí, eso están ahí. Lo que pasa es que las escondemos porque los cánones de belleza no nos permiten una belleza maternal, ¿no? Pero eso está ahí, claro que sí. Y ya pasa antes del embarazo, imagínate pues cuando encima le echas todo eso al cuerpo, ¿no? Ya ¿Lo las ves? mujeres... ¿Lo ves mucho en consulta? Esta parte de no reconocer tus cambios corporales y cómo afecta a la vida sexual. Quizá es una parte que se ve, pero no es la más importante, ¿eh? Yo creo. Yo las mujeres que veo creo que llegan realmente o sea, llegan a decir, bueno, sí, mi cuerpo no es de 10 y de revista, pero no es lo que impide tener una sexualidad, una buena sexualidad, pienso yo, ¿eh? Muy interesante eso, porque fíjate que es de las cosas que más tendemos a pensar, ¿no? Antes del embarazo, o como de los planteamientos que yo más me encuentro en mi entorno antes de tener un embarazo, es decir, qué miedo me da cómo va a cambiar mi cuerpo. Bueno, y me incluyo también, ¿no? El miedo que te da cómo pueda cambiar tu cuerpo. Yo tengo 2 niñas que ya tienen 8 y casi 6 años y ya estoy en otro nivel que es cuando yo que me veo mi cuerpo diferente, obviamente, a veces tengo que hacer esfuerzos por decir, por no, a ver cómo lo digo, para que no se malinterprete, por no hacer juicios sobre mi cuerpo delante de ellas, ¿no? Y a veces, fíjate, es mi pareja a veces la que dice, Laura, no digas eso delante de las niñas. O sea, tú te tienes que ver perfecta y tienes que... Y digo, pues es verdad. Y a veces es un comentario de, madre mía, ¿no? Anda, que las tetas son comentarios inocentes que para mí no tienen tanta importancia, pero están ahí. Los comentarios están ahí, que martillean. Toda la vida nos martillean. O sea que es inevitable que el cuerpo tenga importancia. Pero ya te digo, yo creo que la mayoría de mujeres son capaces de sobreponerse a eso, ¿eh? Vale, en el caso de que se encuentre, mira, porque por aquí nos dicen, a mí sí que me ha afectado ese cambio corporal. ¿Qué les dirías? ¿Qué dirías en ese caso? Que seguro que, supongo que está hablando de un cambio corporal estético. O sea, que la estética y el placer son 2 cosas diferentes. Que yo puedo tener un cuerpo que no vea bonito o que vea o que crea que no es bonito, vamos a decirlo así, pero que eso no tiene nada que ver con sentir, con compartirlo, con explorarlo y con disfrutarlo. ¿Vale? Y fíjate, incluso así es una forma también de recuperar autoestima, porque tú dices, claro, vale, mi cuerpo, como yo he aprendido a mirarlo, no encaja en el canon y eso me hace sentir de determinada manera. Pero cuando de repente tu cuerpo te regala todas esas sensaciones, todo ese placer, toda esa capacidad de hacer tantísimas cosas, eso también es una forma de reconciliación.
incluso ya te digo, fuera del embarazo, ¿no? Que pasa igual, yo no me veo, no me reconozco, lo que sea, pero es que mi cuerpo es que mi cuerpo me es útil, es que mi cuerpo me regala unas Claro, maravillas increíbles, ¿no? Y claro. entonces también así aprendo a verlo de otra forma, ¿no? No como que solamente es un, no sé, un objeto, ¿no? A observar. Una cosa Realmente es algo, bonita, una cosa claro, bonita, no, claro. tiene Mira, ella muchísimo más misma, fuerza. creo que ella misma dice, pero sobre todo afecta el no encontrar momentos de intimidad, Vale, ¿cómo encontramos momentos de intimidad? haciendo un esfuerzo. Yo a veces digo, hay que hacer esfuerzos, porque haces otros sacrificios en tu vida por tu pareja, por tus hijos, por tu trabajo, pues también hay que hacer esfuerzos por encontrar esos momentos. Lo encontramos para ver una serie de Netflix, lo encontramos para ir a hacer deporte, está bien, ¿eh? Eso no hay que quitar, está súper bien. Pero si lo puedes encontrar para eso, seguro que también puedes encontrar algún momento pequeñito para intimidad. ¿Cada cuánto? Pues bueno, pues vamos a ponernos unas metas que no sean súper exigentes, no vamos a ponernos, vamos a encontrar un momento al día, a lo mejor un momento al día, ¿no? Pero y una vez a la semana y 2 momentos a la semana de momentos de intimidad, ¿eh? No estoy hablando de un concepto global. Y eso es totalmente necesario. Y eso puede llevar al sexo o no, pero eso es necesario ¿Y con nosotras mismas? también. Fíjate que las mujeres tenemos poca costumbre del autoerotismo y yo en épocas de maternidad lo veo muy poco. Muy pocas mujeres utilizan el autoerotismo en esa etapa. Supongo que será todo lo mismo, ¿no? Esa falta de necesidad que tenemos a veces con nosotras mismas, falta de costumbre, no nos lo permitimos. Y quizá trabajando también un poco, o empezando, porque no sé si es más fácil o no, aquí está mi planteamiento. A veces pienso que, o desde mi forma de trabajar también, es si empezamos por nosotras mismas y empezamos a despertar un poco nuestra piel, nuestras sensaciones, a conocernos un poco, a dedicarnos. Mira, en los talleres hacemos un ejercicio que son 3 minutos Ujú. y todas terminan con una cara tal, y yo digo, son 3 minutos, tres, que a veces pensamos que para cambiar nuestra sexualidad necesitamos 4 horas y han sido 3 minutos. Entonces, ¿podemos empezar por nosotras mismas y eso luego que repercuta? O bueno, o que cada una... Yo creo que en ese caso hay que individualizar. Yo he visto mujeres que, que creo, tú hablas con ellas y son capaces de encontrar ese momento para ellas y les es como, lo ven como bien, ¿no? De repente se abre una puerta y dices, ay, pues mira, pues sí, ¿no? O sea, me apetece hacer esto por mí, estoy en ese momento, tal, pues bien. Y hay otras mujeres, otras parejas que a veces tienen como una necesidad muy grande de empezar por ese momento en pareja, porque a lo mejor la pareja está más, la pareja de dos está más dañada, como que se echan más de menos en definitiva, ¿no? Pues a veces hay que empezar por una cosa u otra, depende. A mí me gusta empezar por lo que vaya a causar un efecto beneficioso más inmediato. O sea, ¿qué es lo que nos va a causar más algo bueno más rápido? ¿Sabes? Porque eso de alguna manera te anima, es como que le ves sentido a ocuparte de esas cosas. Más rápido quiere decir como más rápido, ¿no? Porque No, otra de las cosas que veo... a más corto Ah, tiempo, vale, a porque más claro, corto otra de las plazo. cosas que veo muchas veces es que queremos soluciones, o sea, cuando de repente decimos, quiero trabajar la libido después o en este momento de mi vida, tal, piensas que una persona profesional te va a dar la respuesta para que sea así y se cambie. Es No, como queremos los cambios ya y sin hacer ningún esfuerzo. Y es como, exacto. eso no existe, no hay magia, o sea, y es importante que también tengamos en cuenta eso para no, quizá, ¿no? Para no frustrarnos tanto No, con no, los sí, cambios. exactamente, sí, sí, totalmente. Yo me refiero a que trabajando pequeñas cositas veamos cambios, pequeños cambios a más corto plazo, ¿vale? O sea, si a mí lo que me lleva a tu consulta es que estamos viviendo una época de mucho malestar porque nosotros antes compartíamos mucho y ahora no compartimos y tal, y no encontramos el momento, pues quizá les ayudo primero a buscar ese momento, ¿no? Si quizá la demanda es, oye, pues yo después de parto me cuesta mucho pues volver a sentir, me cuesta mucho concentrarme, llegar al orgasmo, a lo mejor es una demanda diferente, ¿no? Ujú. Vale. Depende, O sea, depende. individualizar es importante también. Sí, sí. Eh,
tenía la última pregunta que tengo apuntada, que también, también quizás nos podría dar para un directo entero, pero ¿qué podemos hacer para recuperar nuestra sexualidad y nuestra erótica cuando ya somos madres? Cuando ya hemos pasado todo esto, la revolución ha llegado y de repente no me encuentro a mí misma, ¿cómo puedo empezar a recuperar mi erótica? Yo creo que hay que empezar, porque seguramente si tú analizas un poco qué está pasando en esa mujer, seguramente ha abandonado muchas otras cosas. Ha abandonado quizá el hacer ejercicio, el ir a, yo qué sé, ¿no? Digo cosas que se nos pueden ocurrir para una variedad de mujeres. Ir a hacer ejercicio, ya no hace yoga, antes hacía yoga, no va casi a la peluquería, no encuentra el momento para ir a comprarse ropa, no encuentra... Porque la maternidad es así, la maternidad te absorbe, te absorbe. Como tú no tengas cuidado, te absorbe y ocupa todo en tu vida. Entonces, poco a poco es necesario dejar espacios de, oye, pues esto ya lo puedo empezar a delegar, ya puedo empezar a tomar espacio y volver a recuperar espacios pequeños para mí, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. O sí, yo creo que eso es una cosa que de repente pasan los meses y es como, jolín, es que yo tengo una vida ahora mismo distinta, no hago las cosas que yo hacía antes, ya no solo en la sexualidad, sino en un montón de cosas. Leer un libro, no sé, ¿no? Cosas, pequeños placeres, recuperar pequeños placeres. Que eso nos lo tendríamos que casi tatuar a fuego, ¿no? Una pastilla, digo, yo no tengo pastillas, pero eso, prescripción, ¿sabes? Eso. Y recuperar también, recuperar los orgasmos. Yo a veces digo, recupera los orgasmos, recupera lo bueno que te daba tu cuerpo, sola o en compañía, pero recupéralo, ¿no? Y para eso es necesario hacer un camino. Pues hay que recorrer ese camino, poco a poco, ¿no? Nos ponen por aquí una pregunta. ¿Puede ser que el tiempo desgaste todas las parejas y con ello el deseo? Me parece una pregunta muy interesante. Responde tú. No, amiga. Claro, por poder ser, pues sí, claro. El tiempo, pero no solo el tiempo, sino el que pasa el tiempo y no, y dejamos de hacer, no solo pasa el tiempo, sino que ese tiempo lo que hace es cambiar esa pareja. Tú no eres igual a los 20 años que a los 40, ni eres igual con una pareja que lleva un año con la que llevas 15 años, con la que tienes hijos o no tienes hijos. Es que el tiempo te cambia y cambia también el tipo y el modo en el que nos vinculamos. ¿Y Sí. necesariamente eso quiere decir que sea negativo No, y que desgaste nuestra sexualidad? Vale, no, vamos ahí. Que eso es no. importante. Otra cosa que también veo, pero es que es casi cultural, o sea, está a nuestro alrededor. Es como las parejas cuando ya llevan 20 años, ya el deseo no existe. Como que se da por hecho que es así. Entonces nos quedamos así, de brazos cruzados, estoy cruzando Claro. los brazos, pero no se ve, de brazos cruzados esperando a que ese momento llegue, desde el principio hasta el final. ¿Es así o no es así? Mm. Yo a veces les digo, mira, de frases de la sexualidad hay muchas que se han cubierto de gloria y mejor las enterramos. Pero hay una que de verdad que creo que tiene razón y hay que recuperarla. Lo del jardín se riega todos los días, esto es así. Ahí no, Yo no la había escuchado, a ver, repítela otra vez. no lo habéis escuchado, lo No. de ¿cómo es? Me parece que es el jardín se riega todos los días o una flor se riega todos los días. Quiere decir que una relación es así, una relación hay que cuidarla en cada momento, en los momentos distintos. Yo, vamos, yo lo veo así. Y esa frase que a mí sí me suena, es como un dicho, pues esa frase creo que nos la tendríamos que aplicar. Totalmente, claro. Es que es Sí. así, ¿no? Yo Como que tenemos que a cuidarnos. veces le digo a mi pareja, cuando llega el viernes y de repente ha pasado toda la semana y nos hemos visto todos los días y hemos hecho cosas todos los días, ¿no? De trabajo, de casa, de las niñas y todo. Y de repente dices, es que te echo de menos. O sea, he dormido contigo todos los días, te he visto todos los días y te echo de menos. A mí me pasa y trabajo con mi pareja, imagínate. Y Lo todavía hay peor. días que digo, te echo de menos. Porque claro, es que hay que cuidar esos momentos, que es lo que digo siempre. No podemos dejarnos al paso del tiempo. Si pensamos Sí. como que, bueno, pues es que el deseo tiene que estar por sí solo, ¿no? El deseo se puede trabajar y hay que entrenarlo también. Pero si nos dejamos a eso, claro, cuando te quieres dar cuenta, a lo mejor han pasado 20 años y ya no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Efectivamente, claro, mucho Pero más complicado. no nos dejemos, que es importante, ¿no? Esa parte. Y luego iba a decirte una cosa y se me ha olvidado, era que también relacionado con esto del paso del tiempo y de la pareja
bueno, no sé, se me ha ido totalmente. Y antes de acabar, Sonia, otra cosa que también es muy importante, acuérdate que hemos dicho, o que yo he dicho que las dos principales consultas que se hacían eran en relación al deseo y en relación al dolor. Vale, si quieres comenta sobre eso, porque esa, no me ha llegado ninguna pregunta sobre ese tema y quizás Vale. algo todavía más invisibilizado. Porque el dolor está muy normalizado, el dolor en general en la mujer, el dolor menstrual, el dolor en las relaciones sexuales, bueno, en fin, el dolor, ¿no? Y después del parto, el dolor está súper normalizado, porque claro, como acabas de ser madre y has parido, pues es normal. No, pues el dolor no es normal. El dolor nunca es normal. Otra cosa es que si empezamos a tener relaciones con penetración muy pronto, muy probablemente tendremos molestias, pero esas molestias no deben alargarse en el tiempo. Si nosotras vemos que esas molestias se alargan en el tiempo, bueno, partiendo de la base de que no deberíamos de tener unas relaciones que nos estén molestando, eso primero. Pero como sabemos que la mayoría de gente tiene unas relaciones muy coitales, y esto pues a lo mejor va a ser así, va a ser la realidad de muchas mujeres, bueno, pues ese dolor puede ser habitual al principio, pero no debe alargarse en el tiempo. Y si tienes dolor, tienes que acudir a un especialista, porque el dolor no es normal. No es normal. Vale. Más o menos cuánto tiempo y dos, ¿a qué especialistas? Porque, claro, ¿qué veo yo muchas veces? Que al primer especialista al que va una mujer cuando tiene algún problema o tiene dolor es a un ginecólogo. Entonces, ¿a qué especialistas y en qué margen de tiempo? Vale. El margen de tiempo es muy relativo, porque hay mujeres que empiezan a tener relaciones con penetración al mes de haber parido. Yo he conocido mujeres que han empezado a tener relaciones sexuales y hay mujeres que tardan 4 meses, 6 meses, ¿vale? Ahí hay una variabilidad muy importante. Pero yo diría que casi si en los entre los 6 meses y un año estás teniendo relaciones sexuales con penetración y el dolor es una constante, tienes que ir a visitar un especialista. Y es verdad que la mayoría de mujeres van al ginecólogo. Yo que trabajo con muchos y muchas ginecólogas, pues ellos tienen un papel muy importante que es ver si está todo bien, ¿vale? En el sentido de pues, ver la mucosa vaginal, ver ese cervix, pueden ver si la herida está cicatrizada, curada o no. Pero yo trabajo con fisios de suelo pélvico, que creo que son las que mejor van a valorar toda esa musculatura, toda esa herida, que no es solo lo que vemos, sino que va más profunda, ¿vale? Entonces, para mí, una fisioterapeuta de suelo pélvico o una matrona. Las matronas también están capacitadas y, de hecho, yo hago muchas valoraciones de cómo está tu suelo pélvico, cómo está esa herida y empezar a trabajar sobre ella, ¿no? En realidad tendríamos que prestarle atención siempre a cualquier periné después de un parto y también una cesárea. Entonces, ¿qué nos ocurre? Al final nos ocurre lo mismo de siempre. Si nosotras tenemos una herida aquí, ¿cuántas veces te habrías mirado esta herida? ¿Le habrías dado con cremita? ¿Le habrías mirado por todos los ángulos? ¿Te habrías estirado la piel? ¿Cuántas? 1,5 millones de veces. Pero como la herida la tenemos ahí no nos miramos, no nos tocamos, no sabemos cómo está, solo que tengo dolor en las relaciones. Fíjate, ¿eh? Le prestamos atención cuando esa parte de nuestro cuerpo nos está mostrando dolor, haciendo algo muy concreto. Entonces, hay que prestarle atención al periné y al suelo pélvico. Y también mirarlo, porque de verdad da un poder. Yo digo, una cosa que me está pasando últimamente, voy a contar mis intimidades aquí, es que, digo, durante el embarazo, otra cosa que no se cuenta es que los genitales cambian una barbaridad. Así lo vivo yo, ¿no? Entonces yo le pregunto en mi entorno y me dicen, no, pues yo no recuerdo y tal. Y digo, pues yo qué sé, a lo mejor soy yo que soy la rara. Y el otro día en el curso justo nos lo dijeron y dije, es que manda narices. Claro, no sabemos que nos han cambiado los genitales porque es que no nos los mirábamos, ni antes, ni durante, ni nada. Entonces eso da muchísimo poder. Si nos lo miramos, pues también sabremos identificar, ¿no?, los cambios que puedan ocurrir.
no solamente cuando lleguen esas sensaciones. Entonces, por favor, miremos nuestros genitales, que nos enseñen. A mí me encanta porque mi matrona me ayuda también, como que nos lo enseñen, que te digan lo que es normal, lo que no, los cambios que hay, qué importante es eso. Mirar y tocar. Y yo miro y veo si tengo una cicatriz, por ejemplo, y la miro y miro cómo está y miro qué sensaciones tengo cuando yo la toco. ¿Qué pasa aquí? Me toco aquí, ves, y veo esto, veo que está por aquí, que aquí está cicatrizado, que aquí tal, o que veo y toco y miro, ¿no? Y eso es lo que al final debemos de recuperar, esa cosa de ¿qué me está pasando ahí abajo? Pues, mírate, ¿no? Muy importante. Muchas gracias, Laura, me ha encantado. Lo habéis puesto varias, por supuesto que vamos, el directo se queda guardado y publicado 24 horas, así que yo luego los grabo siempre y los tengo el enlace para que en la newsletter recibiréis el enlace, pues no es en la siguiente, pero bueno, en alguna de las newsletters mandaré los que tengan que ver con esta temática. Nos ponen por aquí una última pregunta, pero es que no sé cuántos minutos nos quedan para que se nos corte el directo. Y nos ponen, si la pareja se desgasta y el deseo se acaba, ¿por qué seguir regando el jardín? ¿Por qué seguir insistiendo? ¿Hay alguna pregunta así? Pues tienes que saber si tienes motivos por el que seguir regando. Si tienes motivos por el que seguir regando, pues hay que seguir regando. Si se te han acabado los motivos, pues ese es otro tema. Ese no es un tema de deseo. De todas formas, os diré también que hay, son 4, ¿no? 4 directos sobre deseo sexual también grabados que también están los pasé en una newsletter, pero en algún momento quedarán abiertos también, que son como 4 horas de contenido. Y nada, que volviendo al tema, muchas gracias, Laura, que es súper importante hablar de esto. A todas las que nos están viendo, en mi perfil, si vais al link de mi perfil, veréis un apartadito que pone embarazo y posparto. Y he dejado ahí, eso es una pequeña guía donde explico, pues, temas como el masaje perineal, cómo cuidar de la cicatriz, tanto de periné como de la cesárea, qué tipo de cuidados hay que tener en el posparto, por si alguien está embarazada y le sirve, pues... De todas formas, descargar. ¿atiendes online? ¿Haces consultas online? Sí, vale, para que también lo tengáis en cuenta, que Laura es matrona y es sexóloga, que me parece una combinación, es como un unicornio para mí. Entonces, que sepáis que además ella puede hacer consultas online. O sea, que apuntar. Ay, qué bueno. Sí, sí. Así que muchas gracias, Laura. Ha sido un placer. Gracias, Sonia. Y de verdad que sigamos hablando de estos temas, ¿no? Que sigamos naturalizando lo que merece que se visibilice más. Un beso muy grande. Muchas gracias y muchas gracias a todas las que os habéis unido. Adiós. Hasta luego, buen día. Adiós, adiós.